En este vídeo vamos a resolver el problema 2, B2 de la opción B del examen de selectividad de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de junio del 2017 de la Comunidad Valenciana. En este problema pues nos dicen que nos dan una función que pronostica el beneficio en miles de euros de un cierto fondo de inversión, donde X representa la cantidad invertida en miles de euros y bueno, la expresión es esta. Y nos piden diversas cosas respecto a esta expresión. Primero estudiar la continuidad, calcular los intervalos de crecimiento y decrecimiento, el máximo, o sea, obtener el máximo, optimizar en cierta medida la expresión y qué es lo que ocurre cuando el capital es muy elevado. Bien, vamos a comenzar por el apartado A, la continuidad de esta función. Para analizar la continuidad de una función en todo su dominio, como es una función definida a trozos, pues deberíamos analizar la función de cada uno de los trozos. O sea, tenemos primeramente que 0, o sea, menos 0,01 x al cuadrado más 0,09 x más 0,1 es un polinomio. Y si es un polinomio, entonces esto implica que es continuo en R. Y si es continuo en R, entonces eso va a implicar que va a ser continuo, en particular, en ese intervalo de 0 a 8. Y esto implica que nuestra función b en x es continua y ahora aquí el intervalo 0,8 tiene que ser abierto. ¿Por qué? Porque en 8 no sabemos si es continua. Sabemos que es continua por la izquierda, porque esta función es continua en el intervalo, bueno, en todo R y en particular en el intervalo cerrado, pero no sabemos si ella va a ser continua por la derecha. Para eso tendríamos que analizar qué es lo que ocurre en el punto x igual a 8. Entonces, esta función es continua, es un polinomio, va a ser continua en todo R y eso va a implicar que va a ser continua en particular de 0 a 8, pero el 8 tenemos que quitarlo porque es el punto donde se está produciendo el cambio de expresión y no sabemos si ahí la función va a ser continua. Ahora, por otra parte, la otra expresión, 1.26 x sobre x cuadrado menos 1 más 0,02 es una fracción racional, es un cociente de polinomios, ¿vale? Y entonces tenemos que analizar qué es lo que ocurre con el denominador de esta expresión. Entonces es continuo donde en R menos los valores en los que se anule el denominador, y esos valores fíjense que van a ser menos 1 y 1, excepto en menos 1 y en 1. Puse 11 en lugar de 1, perdón. Excepto en menos 1 y 1. Pero esto implica que ella es continua en el intervalo donde nos interesa, porque el intervalo que nos interesa es los valores mayores que 8. O sea, desde 8 hasta más infinito. Entonces sabemos que nuestra función va a ser continua en todas partes y nos falta dónde analizar en x igual a 8. Vamos a tomar x igual a 8. Vamos a analizar la continuidad en x igual a 8. Para eso, lo que tenemos que hacer es analizar los límites laterales. Límite cuando x tiende a 8 por la izquierda de b en x. Y eso va a ser igual al límite cuando x tiende a 8 por la izquierda de esta expresión del polinomio. Menos 0,01 más 0,09 x, aquí me salté el x al cuadrado más
0,09x más 0,1. Y tenemos que ver esto cuando tendríamos a 8, ¿a qué tiende? Pues esto es evaluar en 8 directamente. Menos 0,01 por 8 al cuadrado más 0,09 por 8 más 0,1. Y cuando nosotros hacemos estas multiplicaciones, pues fíjense, esto va a ser, o sea, 64 por 0,1 es 0,64 y 0,08 por 8 es 0,72 y 0,1 al final cuando sumamos todo esto, pues va a ser igual a 0,18. ¿Vale? Entonces ahora vamos por otra parte a hallar el límite cuando x tiende a 8 por la derecha de b en x, ¿vale? Pero ahora, como es por la derecha, pues lo que nos queda es esta otra expresión. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 8 por la derecha de 1,26 x sobre x cuadrado menos 1 más 0,02. ¿Y esto cuánto va a ser? Pues esto va a ser 1,26 que multiplica a 8 sobre 8 al cuadrado menos 1 más 0,02. Y esto, si calculamos y resolvemos esto en una calculadora, pues vamos a obtener que también es 0,18. Y si nosotros obtenemos cuánto es que vale b en 8, pues vamos a ver que también vale 0,18, porque es simplemente sustituir en esta expresión, que es donde tenemos que evaluar, ¿no? Fíjense que es aquí. Entonces, de aquí, ¿qué se obtiene de todo esto? Eso implica que b en x, o sea, a ver, ¿cómo? Límite cuando x tiende a 8 de b en x es igual a b en 8, esto va a implicar que b en x es continuo en x igual a 8. Y como era continuo en todos los valores excepto en 8, de aquí va a implicar que b en x es continua en R. ¿Vale? Y es continua en todo R. Ahora, teniendo esto, pues vamos a ver el apartado B. En el apartado B nos piden analizar la monotonía de la función. Esto vamos a hacerlo en una nueva hoja, ¿vale? Nos piden analizar la monotonía de esta función. Lo que vamos a hacer es, como está definida a trozos, pues vamos a trabajar con ambas, o sea, con las dos funciones. Deberíamos, para hallar la definición, pues obtener cuánto es la derivada de cada una de las expresiones. ¿Vale? Si llamamos CI igual a el polinomio, es menos 0,01x al cuadrado más 0,09x más 0,1, creo que es, sí, más 0,1. Entonces, la derivada de esto, y' va a ser igual a que a menos 0,02, porque el 2 baja hacia abajo y multiplica el 0,01 y da 0,02, x más 0,09. La x aquí desaparece porque la derivada de x es 1 y la derivada de 0,1, que es una constante, es 0. Entonces, la derivada es esta expresión y de aquí se obtiene que y' es igual a 0 si, solo si, x es igual a menos 0,09 sobre menos 0,02 y esto va a ser igual a 4,5.
¿Vale? Esto es igual a 4,5. Y de aquí, pues, tendríamos que estudiar los intervalos de crecimiento y decrecimiento para esta función, que es 4,5. Aquí estaría el 4,5. Fíjense que y nosotros tenemos que esta función está definida de 0 a 8. ¿Vale? Entonces aquí tenemos que poner el 0 y el 8 y analizar los signos de esta expresión en este intervalo. De 0, 4,5 a 8. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que la derivada es una recta que tiene pendiente negativa, y entonces lo que va a significar es que aquí va a ser la función en los valores que sean menores que el 4,5, la función va a ser positiva, ¿vale? Aquí ella va a ser positiva y la función va a ser creciente. Y aquí va a ser negativa y la función va a ser decreciente. Y entonces aquí en 4,5 va a haber un máximo. Vale, esa es la primera parte, la primera expresión. Ahora tenemos que ver la segunda expresión. Tenemos por otra parte que y es igual a 1,26 que multiplica x sobre x cuadrado menos 1 más 0,02. Y ahora tenemos que derivar esto. Y la derivada de esta expresión, fíjense que vamos a tener derivada, esta parte va a ser 0, entonces va a ser derivada solamente de este tramo de acá, ¿vale? Y eso va a ser el 1,26, porque es una constante, sale fuera de la derivada, y la derivada de esta expresión aquí. Esto es derivada del de arriba, que es 1 por el de abajo sin derivar, o sea, por x cuadrado menos 1, menos la derivada del de abajo, que sería 2x, por el de arriba, que es x. Y todo esto dividido por esta expresión al cuadrado. X cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Y esto, fíjense aquí, esto va a ser igual a x cuadrado menos 1 menos 2x al cuadrado sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado. Y esto que me lo comí aquí por el 1,26, ¿vale? Que multiplica toda la expresión. Con lo cual, esto lo podemos simplificar aún más diciendo que es igual a 1,26 que multiplica a, aquí se pueden restar el x cuadrado y el menos 2x cuadrado y quedaría menos x al cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Vale? Esta sería toda la expresión. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que esta expresión de acá arriba es negativa. ¿Vale? Lo de acá arriba es menor que 0 siempre, porque tienes un número al cuadrado que va a ser positivo con un signo menos delante, eso va a ser negativo, menos 1 va a ser negativo. Y aquí esta expresión va a ser positiva siempre, porque lo que tienes es una expresión que está elevada al cuadrado. ¿Eso qué implica? Eso implica que y' siempre va a ser menor que 0, para los valores mayores que 8. Con lo cual, la función, aquí, si aquí estaría el 8, pues ella va a ser negativa y siempre va a ser decreciente. Esta función no tiene ningún valor en el que se anule, ¿vale? Siempre va a ser negativa y la función va a ser decreciente. O sea que después del 8 va a seguir decreciendo. Con lo cual, esto implica, este va a ser los intervalos de decrecimiento y decrecimiento. Vamos a tener que esta función va a crecer toda la función b en x. b en x crece de 0 a 4,5 y decrece donde de 4,5 realmente uno podría poner de 4,5 a 8 y de 8 a infinito, pero realmente ahí la función es continua, con lo cual uno puede poner directamente de 4,5 a más infinito. Pero bueno, si uno quiere hacerlo por partes, a 8 y de 8 a más infinito. Yo realmente pondría, aquí sí se puede, o sea, cuando hay un punto donde se corta, donde la expresión no es continua, donde se va a infinito o algo por el estilo, uno no puede poner los intervalos en uno solo. Pero en este caso, como la función es continua, sí se puede hacer, ¿vale? Entonces aquí uno podría poner de 4,5 a infinito.
Ese sería el apartado B, y ahora utilizando esto en el apartado C, como ella decrece de 0 a 4,5, o sea, crece de 0 a 4,5 y decrece de 4,5 a infinito, por B vamos a tener que va a tener un máximo, o sea, B en X tiene un máximo que no solamente es relativo, sino que también es absoluto, ¿vale? Porque ella crece y después sigue decreciendo. Vamos a decir que es absoluto directamente en X igual a 4,5. Que es lo que nos piden acá, obtener, o sea, qué capital de euros convierte invertir en el fondo para maximizar el beneficio y cuál será el beneficio máximo. Ya sabemos que el capital que debemos invertir es 4,5. Está expresada la expresión en miles de euros. Significa 4.500 euros. Eso es lo que habría que invertir. Y ahora lo que hay que ver es cuánto se obtiene por invertir eso. Y para eso lo que hay que hacer es calcular cuánto es que vale B en 4,5. Y esto, ¿a qué es igual? Esto es igual a menos 0, fíjense, 4,5 está en el primer intervalo, o sea que es aquí, menos 0,01 por 4,5 al cuadrado, más 0,09 por 4,5 más 0,1. Y cuando ponemos esto en la calculadora, obtenemos que esto vale 0.3025. Y esto es lo que hay que invertir. Esta es la ganancia que se obtiene. O sea, el beneficio que uno obtendría sería de 0.3, o sea, 302,50 euros. Eso es lo que uno obtendría. Invirtiendo 4.500. ¿Vale? Ese sería el apartado C. Y ahora para el apartado D voy a usar otra hoja para no tener que estar subiendo y bajando, no es tan largo. Lo que nos piden es, si se invierte un capital muy elevado, cuál sería el beneficio mínimo, o sea, cuál sería como mínimo su beneficio y por qué. A ver, un capital muy elevado significa que nos vamos a infinito. La idea, como esa función habíamos visto anteriormente que decrecía, ¿vale? Decrece para valores mayores que 8 siempre va a estar decreciendo. Entonces, el capital mínimo que se va a obtener va a ser lo que se obtiene cuando x tiende a infinito. Entonces, si hallamos límite, cuando x tiende a infinito, de b en x, bueno, no cualquier infinito, en particular a más infinito, ¿vale? Porque, bueno, menos infinito no tiene sentido desde el punto de vista de la descripción del problema, ¿no? De la interpretación del problema. Fíjense que ese límite de la función de b en x va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de la expresión que está para valores mayores que 8, de esta expresión de aquí. Eso va a ser igual a 1,26 x sobre x cuadrado menos 1 más 0,2. Fíjense que esta expresión es un infinito sobre infinito, pero aquí, como el grado del de arriba es menor que el de abajo, todo esto va a tender a 0. ¿Vale? Toda esta expresión de aquí, esta, tiende a 0. Y entonces, lo que nos va a quedar va a ser igual a 0,2. El límite de esta expresión es 0,2. De toda esta expresión. Con lo cual, ¿qué se puede afirmar? Que lo menos, con un capital muy elevado, lo menos que uno va a obtener de beneficio van a ser, pues, aquí es 0,02, no 0,2, 0,02, que es lo que vale la expresión, 0,02, y aquí el resultado también es 0,02. Entonces, lo mínimo que uno va a obtener van a ser 20 euros de beneficio, por mucho, o sea, independientemente de lo que uno invierta, por mucha cantidad que uno invierta,
lo menos que va a obtener van a ser 20 euros de beneficio. Eso es todo, muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su interés y nos vemos en la próxima.